Yo lo que sí que creo es que las personas tenemos que tener conciencia crítica. Y ahora estamos en un punto en el que creo que se están poniendo muchas trabas para que el ciudadano pueda ejercer sus derechos. Hay cosas que tú vas a leer en la novela que dices, esto no puede ser verdad. Bueno, pues sí que era verdad. Si algo te enseña la historia de Roma es que tenías que ser un auténtico hijo de... Javier de la Peña, muchas gracias por estar aquí. Estoy encantado, la verdad, de tenerte hoy, de poder compartir contigo este ratito. Me gustaría, lo primero de todo, porque no sé si todo el mundo te conoce, me gustaría que te presentaras tú, nos dijeras quién es Javier de la Peña. Creo que no todo el mundo me conoce. Muchas gracias a ti, Raúl. O sea, muchísimas gracias porque es un proyecto que me parece fascinante, lo que estás emprendiendo. Y antes de hablarte de mí, pues quería que supieras que me siento muy feliz de estar contigo hoy aquí y muy orgulloso de tener un amigo como tú que es capaz de hacer estas cosas. Pues Javier de la Peña, pues a ver, no voy a hablar en tercera persona, que me parece un poco pretencioso. Nada, pues soy una persona completamente normal. Tú me conoces bien, soy abogado, soy padre y desde hace muy poquito también soy escritor. Eso es lo que te podría decir así a grandes rasgos a nivel sociolaboral, podemos decir. Uh-huh. Y no, pues soy un ciudadano del mundo e intentando pasar por este valle de lágrimas con alegría y pasándolo lo mejor posible. Genial. Cuéntame un poco sobre tu trayectoria laboral, ¿no? Que es un poco por donde quiero empezar para ir enmarcando un poco esta entrevista. Pues, a ver, yo soy abogado desde el año 2002. Estudié la carrera en la Autónoma de Madrid y mientras estudiaba pues era jardinero. Los fines de semana y los festivos, cuando estabais todos de botellón, todos de fiesta, pues yo estaba desbrozando. A lo mejor hasta te acuerdas. y nada, comencé una carrera que me parece que está muy bien. Aprendí cosas, hay gente que no le gusta nada, a mí me encantó, la verdad. La profesión de abogado pues siempre la he dirigido hacia un área que son las negligencias médicas, el derecho sanitario, en concreto la defensa de los pacientes, la defensa judicial y extrajudicial. Y bueno, pues gran parte de lo que soy no lo puedo desvincular a mi profesión, a mis experiencias y a los casos que he llevado. ¿Qué ocurre? Que es una profesión que todo lo que tiene de apasionante, todo lo que tiene de bonita y de ayudar a terceros, también cobrando por ello, por supuesto, lo tiene de exigente a nivel, sobre todo, psicológico y a nivel mental. Es una profesión que desgasta, es una profesión que, al menos en el área que yo llevo, y yo creo que en casi todas las áreas del derecho, te enfrenta con lados oscuros de la sociedad, con problemas muy serios y con dramas personales importantes. Y todo eso, pues al final, te va orillando la cabeza y te deja huella. Y yo ahora estoy en una etapa vital en la que quiero no cortar totalmente los vínculos con mi profesión, que tanto me ha dado y tanto me da, sino poner un poco de distancia. Y de ahí también la escritura y de ahí pensar un poco más en vivir experiencias distintas a las que te da la abogacía y todo eso, ¿no? Es el proceso en el que me encuentro ya desde hace unos años, ya cada vez más asentado, cada vez soy menos abogado, soy más escritor, más lector y más paseante de perros, que es una de las cosas que más me gusta, estar con mis perros y con mis hijos también, que a veces son sinónimos. Genial. Pues me gustaría comentar contigo y sobre todo enfocando desde este podcast que lo que busco es tratar de entendernos un poquito mejor en este mundo desde lo que nos tensiona, ¿no? ¿Qué es lo que cruje en el día a día en cuanto a las personas, en cuanto a la sociedad? Y en ese sentido me gustaría profundizar contigo una tensión concreta que tiene que ver con que cada día, pues, bueno, nosotros vivimos una sociedad pues muy normativa, con muchas leyes, bueno, todo como mucho protocolarizado, pero me da la sensación de que cada vez más hay menos sensación de justicia, la gente está un poquito como más descreída, no sé si más alejada de la justicia. No sé qué tal te suena, es un poco como hipótesis de partida, no sé qué tal te suena esto y cómo lo has vivido tú en tu día a día. A ver, el conflicto social, podemos decir, o el conflicto en general, siempre ha existido. O sea, eso va implícito al ser humano y a las personas. Afortunadamente, a medida que la humanidad ha ido evolucionando, pues ha habido sistemas normativos que han ido poniendo límites a la violencia, a la discrecionalidad, a la arbitrariedad, todo eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es complicado
el balanceo entre los límites y una libertad individual o una libertad colectiva. Yo lo que creo es que realmente sí que estamos en un momento que yo creo que se ha exacerbado a raíz de la pandemia, en el que ha habido mucha gente que se le han trastocado sus estereotipos o sus ideas que estaban firmemente asentadas, y estamos en un momento de transición. ¿Y cómo lo ves? ¿Qué cosas en concreto estás viendo? ¿Qué estás percibiendo tú? No sé, ¿en qué lo estás notando? Yo veo mucho escepticismo. Es decir, la gente antes tenía como más ganas de plantar cara. Ahora, poco a poco, se te quitan las ganas de reclamar, por ejemplo. O sea, los costes... el sistema está hecho para que el ciudadano no proteste y no reclame. ¿Vale? Se ha pasado seguramente de una cultura de comértelo todo, es decir, todo lo que te pasara, pues hace a lo mejor 50 años nadie se planteaba a lo mejor que por sufrir un error médico tenías derecho a una indemnización. Yo creo que eso ha sido pendular. Se pasó a lo mejor a un extremo de reclamar prácticamente por todo. A lo mejor te ibas una semana de vacaciones a un todo incluido y venías con 7 reclamaciones puestas, ¿sabes? O sea, te hablo exagerando, por supuesto, pero... Y ahora estamos en un punto en el que creo que se están poniendo muchas trabas para que el ciudadano pueda ejercer sus derechos. Eso es lo que yo veo. Es decir, se nos dice, oye, la justicia va muy mal, vayamos a la mediación. Ya, pero es que a lo mejor yo no quiero ir a un señor que haga... No, yo lo que quiero es que esto me lo vea un juez y tener las garantías procesales suficientes para saber qué ocurre. Claro, que te metes en un juicio y a lo mejor son 4 años. Yo sí que veo en mi ámbito que las cosas están yendo en ese sentido cada vez peor. Y el ciudadano tiene que tener herramientas para sus derechos y sus deberes también, pues poder ejercitarlos. Vale, porque claro, lo que no sé es cómo termina repercutiendo esto en la sensación que tiene de justicia, ¿no? En lo social, el ciudadano medio, ¿no? El ciudadano tiene que ser crítico, tiene que ser consciente también del mundo en el que vive, y lo que no tiene que ser es acomodaticio. Es decir, puede darse la circunstancia de que un ciudadano pierda la fe en muchas de las cosas que ha sostenido y que ha tenido como principios en su cabeza, y se eche en manos del primer iluminado que aparezca, o que sea una postura muy pasiva a nivel anímico, a nivel de estar anestesiados, quedarnos en nuestra casa viendo vídeos de redes sociales, etcétera, etcétera. Y ojalá que me equivoque, pero yo creo que algo de eso estamos viendo ya. Vale. Es decir, una ciudadanía cada vez más acomodada en la banalidad. Y claro, porque no sé si estamos cayendo demasiado en el pesimismo, pero hay también mimbres positivos. Tenemos motivos para la esperanza, en que cambie la percepción que hay de la justicia, la confianza que tiene el ciudadano. Sí, yo creo que ilusión hay que tener. Hay que tener pues siempre la perspectiva de que las cosas pueden ir a mejor, pero no podemos ser tampoco unos crédulos y pensando que te vengan los demás a arreglarte la papeleta. O sea, yo sí que abogo por que la gente sea proactiva, que la gente tenga metas ilusionantes, que la gente quiera cambiar las cosas, y creo que eso no se debe perder. En España, yo, si algo destaco es la gente tiene mucha creatividad, tiene alegría por lo general, somos gente que si nos ponemos a hacer las cosas, pues creo que las podemos hacer muy bien. Y ojalá un poco la dinámica sea esa, ¿no? Vamos a hablar ahora de Venenum in Urbe, el libro que acabas de publicar. Vaya cambio, ¿eh? Sí, me gustaría que pues hablaros un poquito del libro. Yo me lo he leído, ya te he comentado, me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho. He descubierto una Roma que no conocía tanto, y sobre todo me he sentido mucho dentro de Roma. Quizás una Roma pues mucho más despiadada de lo que yo pensaba, pues siempre muy centrada en el poder, en la ambición, en tramas, en corrupción, ¿no?
Me ha gustado mucho verme metido en todo eso y sobre todo recrearme en ese ambiente de la Roma de hace pues, 2000 años. 2 milenios, ¿no? Sí, exactamente. Porque más o menos transcurre en esa época entre el final de la República, principio del Imperio. Sí. Me gustaría que nos presentaras tú también el libro. Yo, como digo, me ha gustado mucho y bueno, quería que me contaras tú. Bueno, pues antes te he citado lo del péndulo y yo creo que esta novela es precisamente el otro lado del péndulo. Es decir, cuando pensamos que los tiempos que vivimos son oscuros, son complicados, no hay futuro. No, en absoluto. O sea, yo creo que precisamente yendo al pasado es cuando encuentras muchas veces la comparativa exacta de, oye, primero, no hemos vivido nada realmente distinto de lo que se haya vivido antes por nuestros antepasados. Seguimos siendo Homo sapiens ahora y hace 2000 años. Y cualquier tiempo pasado probablemente fue peor. O sea, yo no soy un idealista de la antigüedad. Hay una cosa que cae mucha gente que es en el presentismo y es en valorar la antigüedad con criterios actuales. Entonces, yo creo que eso no se debe hacer, en absoluto. Tú no puedes, ni a nivel histórico, ni a nivel social, moral, etcétera, etcétera, con la mirada actual, enjuiciar y valorar las actuaciones del pasado, ¿no? Y la novela es un thriller, o sea, no es ningún tratado filosófico ni nada por el estilo, es un thriller con mucha acción, con mucha intriga, con mucha violencia, porque era un mundo muy violento. Y si algo saca en claro el lector, yo creo que es una lectura trepidante y una lectura, como bien dices tú, que te engancha, pero que los romanos eran unos auténticos hijos de puta, ¿sabes? Eran gente que para forjar un imperio que duró cientos de años, pues tenían unos códigos de conducta salvajes. Era un mundo así, o sea, no eran solo los romanos, ¿no? Y es verdad que es una Roma muy oscura, yo creo que es una Roma mucho más cercana a la realidad de lo que estamos a veces acostumbrados a ver. Es una Roma en la que hay mucho sufrimiento, también hay emociones humanas profundas y positivas, pero al fin y al cabo es un thriller y lo que quiero yo es que el lector se divierta, también el lector piense un poquito pues lo que estábamos hablando, ¿no? De que, joder, qué chungo eran esos años y que quiera leerse el segundo y el tercer volumen cuando salgan, es lo que quiero. que llegará. No, a mí me ha gustado mucho y me ha dado para reflexionar, ¿no? Y sin querer hacer presentismo, pero sí me gustaría hacer como una pequeña comparativa de esa Roma que describes en el libro con el mundo actual, ¿no? Para ver en qué sentido nos parecemos, en qué sentido realmente somos diferentes o, bueno, nos mantenemos igual. Sí que he visto como en la novela al principio pues hay como mucha violencia, hay también como mucha pasión, mucha rectitud a veces, ¿no? En los comportamientos. No sé qué similitudes o qué diferencias ves tú desde el principio Sí, con a el ver, momento actual. rectitud básicamente formal, porque lo que querían los romanos era prosperar económicamente. Si un romano si nacía esclavo tenía una situación muy complicada, la verdad. Y si nacías en otra clase social, pues intentabas manejarte para ir mejorando, ¿no? Las similitudes son, a nivel de pasiones humanas, yo creo que son exactamente las mismas que tenemos. O sea, las pasiones humanas lo llevamos en nuestro código genético seguramente y eso no cambia. Lo que sí que cambia son, a nivel conductual, pues los usos y costumbres, que es una expresión legal, de la sociedad romana. No tenían nada que ver. O sea, realmente hay cosas que tú vas a leer en la novela que dices, esto no puede ser verdad. Bueno, pues sí que era verdad, a nivel de falta de humanidad, de la humanidad actual. Hay los derechos humanos, todo eso, por supuesto, no existían para nada. Y yo lo que doy gracias es que la sociedad que tenemos actualmente no es la que había hace 2000 años. Yo, por ejemplo, que no soy creyente, sí que creo que uno de los elementos que más he visto estudiando y formándome y leyendo mucha historiografía para esta novela es que la cultura cristiana, te diría, pues si tuvo algo positivo fue que acabó con una parte importante de ese gusto sangriento que tenían los romanos, ¿no? Ahí había un sustrato criminal en la mente del romano que prácticamente desde que nacía estaba rodeado de enemigos reales o imaginarios, pero así lo percibían.
Y claro, era un mundo que solo se basaba en la violencia institucionalizada, o no, pero en la violencia. Yo creo que eso el lector actual lo va a percibir. Y no es una novela amable, es un thriller violento además. O sea, no, si quieres relajarte a modo tradicional no te la recomiendo, ¿sabes? Entonces esa comparativa creo que sí que el lector la debe hacer, esa reflexión de, oye, ¿estamos mal? Sí, pero siempre... Me llamaba la atención porque, claro, yo veo como muchas similitudes con la sociedad actual, ¿no? Lo que decías de la religión, se habla mucho de sacerdotisas, por ejemplo, ¿no? En la novela, de las propias creencias, ¿no? Que al final se mueven un poco entre la ley que imperaba en aquella época, las creencias, los favores, no sé cómo lo ves, cómo se traslada eso al mundo actual, si hay muchas similitudes o no. A ver, nuestra civilización bebe de Roma directamente y sobre todo desde el punto de vista legal. Es decir, muchos de los contratos actuales que tenemos, pues, el contrato de arras, contratos de compraventa, préstamos, todo eso, la primera civilización que lo codificó, que lo puso por escrito de una manera muy, muy, muy similar a la que nosotros tenemos, porque nosotros hemos copiado y somos herederos de esa tradición legal, pues la encuentras en Roma. O sea, ya solo por eso hay un vínculo y un cordón umbilical muy importante. Luego eran también latinos. O sea, no es un tema racial, pero el Mediterráneo como espacio físico es muy parecido al nuestro. Entonces, Roma es como un espejo deformado de lo que somos nosotros. O sea, tú cuando te miras en Roma, cuando vas a las fuentes, ves algo de ti, pero malo, en general, ¿vale? Luego hicieron aportaciones increíbles a nivel, por ejemplo, urbanístico, arquitectónico, legal. O sea, ellos han conseguido una civilización que se regía por la ley. Y eso es mucho decir. Es decir, aunque fuera una ley sangrienta y aunque fuera una ley violenta, pero Roma tenía la virtud de que lo hacían conforme a un texto legal, recogido por escrito, y eso creo que es un avance importantísimo para la civilización. La historia en general va avanzando pasito a paso. Entonces, Roma, dentro de la historia, pues, y más de la historia occidental y más de la historia de nuestro país, pues es una situación importante. También hay corrupción dentro Como ahora. a eso iba, que eso no ha cambiado mucho. No, y de hecho, en Roma la corrupción se veía como algo normalizado. Es decir, cuando alguien mandaba a un tribuno a una tierra, a un legado imperial, a conquistar una provincia, etcétera, etcétera, se presumía que iba a robar. Se daba por hecho. O sea, era una forma rápida de enriquecerse. Lo que no sé qué autor romano, porque para los nombres soy malo y más para los nombres latinos, pero hubo un autor romano que decía, una cosa es esquilmar a la oveja y otra hacerla que sangre. Creo que eso recoge bastante el tema, ¿no? Y en sociedades bueno, pues no tan avanzadas en algunas cosas como la nuestra, la forma de crecer socialmente y de aspirar al escalón social, digamos, subir para arriba, pues era mediante la corrupción, claro. Y es que eso culturalmente yo creo que tenemos un pozo todavía, que es una de las grandes desgracias, yo creo, que es el hecho de la corrupción en general, ¿eh? No te hablo ya solo de tema político, ¿sabes? Que es una de las herencias negativas que podemos arrastrar. No sé, o sea, evidentemente yo soy occidental. Yo no sé en otras culturas, las desconozco. Y tampoco incluso me considero ningún experto en comportamiento humano de nada. Pero sí, en Roma estaba institucionalizado y normalizado que podías ser un corrupto y... Claro, corrupción, pero luego también, no quiero destripar nada de la novela, pero como mucha dureza, el ascensor social, ¿no?, que mencionabas, era como, no sé, yo lo veo como muy reflejado en la dureza de las acciones de los personajes, ¿no?, de lo que necesitan hacer, lo que quieren hacer para poder prosperar. Me parece, o
sea, yo no sé si en la comparativa con lo actual, demasiado agresivos, pero lo he visto como muy Sí, duro, no, a ¿no? ver, era muy agresivo. Roma tenía un problema gordo desde los tiempos de la República, que era que digamos, los plebeyos, aunque fueran ciudadanos romanos, básicamente estaban para servir al patriciado, a los nobles patricios, ¿no? Y ese conflicto fue gravísimo para la República, hasta el punto que hubo guerras civiles, etcétera, etcétera, que tenían el origen en esa conflictividad social, ¿no? Ujú. Y el Imperio Romano lo que consiguió, porque claro, Roma empezó siendo una monarquía muy arcaica, pero una monarquía de 7 aldeas perdidas ahí en el Lacio. Luego fue una república que se encontró de repente bueno, de repente, porque hicieron unas campañas militares impresionantes, etcétera, etcétera, pero se encontró con un territorio que no podían prácticamente ni gobernar y querían seguir gobernando los patricios de siempre, ¿no? Y luego vienen todos los emperadores, que fue Octavio Augusto, que es donde se sitúa mi novela, que es el imperio, la última fase de la Roma antigua, ¿no? Y el imperio lo que tuvo como algo positivo, al menos en los primeros tiempos, es que ese ascensor social, que siempre fue muy rígido, pero por mero interés del emperador Octavio Augusto, que sería un auténtico hijo de puta, pero era muy inteligente, tenía una inteligencia política impresionante, lo que hizo fue permitir que gente de clases sociales, no esclavos, ¿vale?, pero gente de clases sociales inferiores a los patricios pudieran acceder a puestos de responsabilidad. Él, digamos, pasó, así de una manera muy resumida, de una aristocracia a una meritocracia. Y él permitió que si tú eras incluso un esclavo, podrías pasar de ser esclavo a ser un liberto, ganarte la libertad. Ujú. Y de ahí, si tú eras un liberto, imagínate, por ejemplo, que era bastante común, un esclavo griego bien formado, tal, pues ese hombre podía pasar de ser esclavo de una familia patricia a ser liberado como un acto de magnanimidad por el patricio de turno y ser, de alguna manera, contratado, para que se me entienda por el público actual, por el emperador para trabajar a su servicio. Ujú. Y eso sí que se fue quedando cada vez más en el pozo. Octavio Augusto se dio cuenta que si seguía confiando solo en los patricios, en la clase adinerada de cuna, a los que por nacimiento, digamos, eran unos privilegiados, si su imperio se basaba solo en eso, iba a durar poco. Ujú. Y estableció un sistema meritocrático con muchísimos fallos, por supuesto, pero que fue una parte esencial para que el imperio durara. Y es que el imperio romano sobrevivió a auténticos psicópatas, o sea, Calígula, Nerón, gente también muy inepta, y creó unas estructuras de poder muy sólidas y muy eficientes. Ujú. Y eso, esta novela, de una manera todavía muy preliminar, porque es los comienzos de esto, pero se empieza a ver ya. Y ese salto de las diferentes capas, los diferentes estratos, ¿era tan agresivo como a veces se ve en la novela? Es decir, pasar de liberto a pasar a ser un No noble. era nada fácil. O sea, ten en cuenta, por ejemplo, si eras esclavo, jurídicamente, no sé si se me nota, pero en este momento de mi vida me gusta más mi novela que mi trabajo, ¿sabes? Jurídicamente un esclavo era una cosa. O sea, tenía la calificación legal de un bien mueble, como una mesa con la que estamos ahora mismo apoyados tú y yo. Pues eso era un esclavo. O sea, ese era el valor que tenía para su dueño. Entonces, claro, los libertos o eran gente muy leal y extraordinariamente válido en lo que hacían, o morirían esclavos. Ujú. No iban a ser libertos. Entonces, más que una violencia así explícita, constante, etcétera, etcétera, que también la había, si querías manejarte en esa sociedad tenías que ser intrigante, tenías que ser hábil y tenías que ser útil. Ya. Eso es lo que... Yo me he apuntado alguna frase porque me ha gustado mucho alguna frase que aparece en la novela y que refleja para mí la dureza de lo que era esa sociedad, ¿no? Amicitia inter pares statum valet. No sé si te acuerdas de la traducción. No hay amigos, solo hay pactos. Ah, sí, esto se lo dice el padre de... Sin revelar mucho, pero Sí. me gusta lo que refleja de la sociedad del momento, ¿no? No hay amigos, solo hay pactos. La lealtad dura mientras dura el interés. Sí. Es decir, hay mucho juego de Yo interés. creo que eso es muy romano. Eso es muy romano. La cuestión que nos tenemos que plantear es muy romano y es muy español del siglo XXI, ¿sabes? Ojalá que no. Total.
ojalá que no, pero son reflexiones Me, que probablemente sean válidas a día de hoy. me gusta también otra, aut dominus, aut servus. O sea, no hay lugar para los tibios, el que vacila cae. Sí. O eres de los que castigan o eres castigado. A ver, es lo que hablamos, es una sociedad implacable. Por eso digo que creo que hemos mejorado sustancialmente esa filosofía de vida y esa filosofía moral que había en Roma. O sea, eso son frases literarias, frases novelescas, pero recogen realmente el espíritu Claro. y lo que suponía para un romano el prosperar. A mí me han gustado porque reflejan, creo, lo que era la sociedad y porque te meten, ¿no?, en la novela. Metus legem facit. El que teme castigar será castigado. Los indolentes no tenían. Los indolentes, los tibios, no podían sobrevivir en Roma. O sea, podrían sobrevivir a lo mejor si eras un zapatero, si eras un tejedor o eras un panadero. Tampoco sería sencillo. Pero desde luego, si querías tener alguna aspiración de poder, tenías que ser implacable. Octavio Augusto, por ejemplo, que era el hijo adoptivo de Julio César, con apenas 19 años, tuvo que embarcarse en una guerra civil para hacerse valer y para aspirar a lo que luego fue el trono, aunque él nunca se consideró emperador, porque en Roma si algo odiaban era a los reyes. La figura del rey era odiada. Entonces él fue especialmente hábil aunque de facto era un emperador de tomo y lomo, nunca se presentó como tal. Él se presentaba como el primus inter pares, el primero entre iguales. Era mentira. Era un emperador y era un emperador implacable, además. Pero con 19 años se vio en peligro cierto de muerte varias veces y tuvo que empuñar las armas y hacer verdaderas escabechinas. Entonces, claro, a mí lo que me pregunto, y eso no está documentado casi nunca, porque los niños, por desgracia, no tenían ningún papel en la sociedad romana. Hay una escena muy dura también en la novela sobre eso. Y es esta gente que cómo vivía qué experiencias o qué enseñanzas recibían para tener que actuar de esta manera, ¿no? Porque no es anecdótico. O sea, realmente, si algo te enseña la historia de Roma es que tenías que ser un auténtico hijo de puta para que no te comiera el entorno y para no desaparecer físicamente, para que no desapareciera tu familia y para que no desapareciera tu gens, que es como el clan, digamos, cómo se articulaba Roma, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, son reflexiones muy, muy, muy importantes para comprender ese mundo, yo creo. Esto es una novela, ¿eh? Es decir, todo lo que yo te estoy diciendo a lo mejor viene, porque yo soy abogado, como creo que ha quedado claro. Yo no soy historiador, yo soy un apasionado de la historia, a mí me ha encantado la historia, siempre, además, y más la historia antigua y más la historia de Roma. Pero no soy historiador, es decir, lo que sí que creo que hay un consenso total es que era un mundo muy complicado, muy violento y muy difícil. Luego hay otra cosa que me ha gustado mucho de la novela, que se ve que es una sociedad muy de rumores. Creo que también hay una traslación fácil a la sociedad actual que tiene que ver con las redes sociales, las fake news y demás, pero me da la sensación de que era muy de rumores, de preguntar, de escuchar, de buscar quién ha escuchado no sé qué. Total, o sea, los romanos eran los reyes del chisme, eran unos chismosos profesionales casi. Como en todas las sociedades, yo creo, arcaicas, pues el boca a boca era también el teléfono escacharrado, ¿no? Empezaba un rumor y se iba expandiendo. Y eso, hay anécdotas reales muy, bueno, pues tremendas de cómo en Roma eso... Sí, a ver, el poder sembrar dudas, el poder hablar mal de alguien, el poder destruir una reputación, eso formaba parte del día a día en Roma. Si tú querías un cargo político, a tu rival le podías matar, pero no, era un poco obsceno, ¿no? O sea, coger una espada, un gladius romano y cargártela en medio en el Senado, en la curia, pues era, incluso para los romanos, no se hacían así las cosas. ¿Tú cómo ibas avanzando? Pues ibas desmontando la fama, el buen nombre de tu rival, poco a poco. Establecías alianzas puntuales con otras personas para que de manera subterránea pues se fuera desmontando el buen nombre de tu rival, etcétera, etcétera. En Pompeya, por ejemplo, que no aparece en la novela Pompeya, pero Pompeya tiene la enorme virtud de que ha sido como un trozo de la historia que ha quedado congelado.
como un mamut en el hielo, pues así tenemos Pompeya, ¿no? Y entre otras cosas que hay en Pompeya hay grafitis de las elecciones que había para cargos municipales allí. Y los insultos que había eran absolutamente despiadados. O sea, desde el cornudo, desde el ladrón, y no sabemos si serían verdad. Lo que sí que sabemos es que a los romanos les encantaba hacer eso. Les encantaba el chisme, les encantaba el desprestigio. Que yo creo que eso tiene una relación muy clara con la sociedad actual, que no hemos cambiado tanto, ¿no? Porque al final las redes sociales y las fake news y todo esto, lo que ha venido es a potenciar cómo somos, ¿no? Porque antes éramos pues muy de chisme y ahora somos muy de chisme, pero por 10, porque tenemos más capacidad primero de informarnos y de acceder más a información, pero creo que también más capacidad de generar esos chismes, ¿no? Coincido totalmente. O sea, yo creo que ese es un problema y además es que creo que tiene difícil o imposible solución, tal y como está ahora mismo el mundo montado, ¿no? Y volviendo a la abogacía, una de las cosas que a mí me llama la atención es lo que llamamos nosotros el doctor Google, ¿no? Es que las personas, muchas veces con conocimientos muy superficiales, tú te metes en internet y dices tal, y ya te viene la gente con el problema solucionado porque lo ha mirado en Google, ahora yo supongo que ChatGPT, etcétera, etcétera, y ya te viene con lo que te ha dicho las redes sociales, lo que tú has visto en un grupo de Facebook, lo que tú has visto en Instagram. Es como una fuente de información inmensa que no tenemos la capacidad de discernir lo que es valioso de lo que no es valioso, y te presentas ante cualquier situación de la vida, muchas veces diciendo gilipolleces, porque tu influencer o tu reel te ha dado la maravillosa idea de opinar de algo sobre lo que no tienes ni puta idea. Perdona que hable así. Sí, no, a lo mejor no. te estoy. No. A lo mejor te estoy pervirtiendo el programa. Si esto No, es para no. menores de edad, tendrás que editarlo, ¿sabes? Si un abogado habla así, Es que estamos perdidos ya. Es que la sociedad. Y encima que hace una novela, ¿eh? Madre mía. No, pues un poco en este hilo, ¿cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Tú que tienes esa perspectiva más desde el mundo de la abogacía, también tienes esta perspectiva histórica, que eres un gran conocedor de las sociedades más clásicas, Roma. ¿Cómo ves tú el futuro? Tema redes sociales, tema revolución tecnológica en la que estamos, inteligencia artificial. A ver, yo pese a lo que pueda parecer, soy una persona optimista. Y soy claramente optimista además. Yo lo que sí que creo es que las personas tenemos que tener conciencia crítica. Tenemos que ser escépticos con el poder. Tenemos que ser escépticos con la información. Tenemos que ser, en general, tener una proyección vital de dudar. No te digo desconfiar, ¿vale? Pero sí que creo que tenemos que tener la capacidad de poder analizar las cosas con un poquito de tiempo y de sentido crítico. Si toda la información a la que accedes es fast food y es píldoras, pequeñas píldoras, eso te va a dar una visión muy cuñada de la realidad. Yo lo que creo es que si conseguimos que la gente pase muchas veces del análisis superficial de las cosas, y no te digo que nos vayamos a dedicar 8 horas a leer de todo, en absoluto. Simplemente yo creo que hay que tener conciencia de que lo que vemos, lo que leemos y lo que nos cuentan, a lo mejor no es la verdad. Y a lo mejor tienes que intentar buscar otros puntos de vista. O sea, yo creo que es muy enriquecedor salir de nuestra zona de confort digital o presencial y conseguir que lo que te está contando otra persona, lo cuestiones, lo tengas en cuenta y tener diferentes puntos de vista. De tal manera que no des por hecho demasiadas cosas. Tienes que tener una visión un poco distanciada del mundo en el que vives, no porque sea malo, sino porque creo que es lo sano. Es decir, es que el Estado va a velar por ti siempre. Bueno, pues eso no necesariamente va a ser así. O no, es que leo este periódico, como escribe esta gente, que me van a contar la verdad, yo ya no necesito. Es que a lo mejor no. O sea, hay unos intereses ahí que tú no conoces o yo qué sé, una serie de circunstancias que tú... Entonces, ¿cómo podemos intentar mitigar ese impacto de todo este sustrato que hay ahora tan moderno? Pues tiene cosas maravillosas, por supuesto,
pero siendo un poco descreídos, y teniendo también, yo creo que para alcanzar el bienestar personal hay que tener, esto, o sea, estoy haciendo una mezcolanza un poco, pero me has preguntado que, ¿cómo lo ves? Pues creo que tenemos que tener ilusión por las cosas. Yo creo que cada persona debe tener unas metas personales y querer ayudar a la gente que te rodea es básico. Es decir, que tu entorno más conocido, el con el que te has criado, con el que has trabajado, al que has tenido la oportunidad de tratar un poquito más, ayudar a esa gente. Es decir, no intentar cambiar el mundo, sí intentar ayudar a tu entorno más cercano. Y si haces eso, si tienes ilusiones por conseguir objetivos que a ti te motiven, creo que es la forma de ser lo más feliz posible. Claro, es que yo ahí veo como una diferencia muy clara entre el entorno más cercano, que todo el mundo, bueno, los que nos conocemos y tal, tienes gente alrededor que te ayuda, que es capaz de soportarte en un momento malo. Es decir, veo que la gente alrededor no hay ningún problema y todo el mundo es como compañerismo y tal, pero a nivel más macro, o sea, veo como más, bueno, obviamente polarización, más problemas, ¿sabes? Como más indiferencia. Sí. Claro, yo siempre me lo llevo un poco también, y lo comentabas antes, es decir, un periódico, pues lee otro periódico, ¿no? Un punto de vista, lee otro. Pero claro, estamos tan metidos en el algoritmo, Sí, entre comillas, un poco, y sobre todo con noticias tan cortas y tan de dopamina, muchas veces que muchas veces no te deja ver más allá otras cosas. No sé, ahí... No, está claro. A ver, ¿sabes lo que, por ejemplo, hemos estado nosotros, mi familia y yo, recientemente en Japón? Claro, y todo esto que estamos hablando, tú dices, joder, pues a lo mejor no solo tu círculo más cercano, ya, pero es que en Japón, por ejemplo, lo que tú percibes es que ese círculo cercano no existe. A nosotros nos contaba un guía que él, por ejemplo, estaba casado con una japonesa, le decía sus problemas cotidianos en el trabajo, que los tenía bastante serios y tal, y la mujer no se mostraba empática, se mostraba en silencio, seguía haciendo su día a día, cocinando, tal. Hasta que un día él volvió con otro problema, le contó un nuevo problema que tenía y la mujer estalló. Y tú dices, oye, ¿estalló? ¿En qué sentido? Bueno, pues estalló diciéndole, no me cuentes tus problemas porque eres un egoísta. Porque lo que estás haciendo es tu problema, me lo estás trasladando a mí. Con lo cual, tú te liberas y a mí me echas la piedra en mi mochila, que ya tengo mis propios problemas. Eso a nosotros... En una relación de pareja. En una relación de pareja, eso a nosotros nos rompe los esquemas. Entonces, claro, yo creo que nosotros como cultura mediterránea, cultura familiar, cultura de amistad, de cuadrilla, eso no lo tenemos que perder. Y, o sea, seguramente haya razones para estar encabronados, pues sí, pero tenemos cosas muy buenas que no somos ni conscientes. A mí esto me dejó loco. O sea, claro, tú dices, oye, la pareja, tu familia, tu casa es como tu refugio donde vas a encontrar el apoyo, no sé qué. Bueno, pues no. O sea, eso lo damos por supuesto en España, en Occidente, etcétera, etcétera. Pero otras culturas son completamente distintas. Nosotros tenemos que elegir, yo creo, pues también las cosas buenas o identificar las cosas buenas que tenemos como sociedad y potenciarlas. Y una de las cosas buenas es, yo creo, tener una red social real, tangible. No te digo que tengas que tener... Esa red social puedes haber conocido a alguien antes de ayer y ser una persona con la que has conectado cojonudamente y tú vas fenomenal con esa persona al fin del mundo. Pero no sé, esos vínculos, creo que los vínculos son importantes. ¿Qué otra cosa deberíamos aprender de Japón, ya que has estado hace poco allí? A cocinar como ellos. O aprender o desaprender, ¿no? Que... A ver, a mí es una sociedad que me ha parecido fascinante, pero por distinta. Yo creo que si vivo un mes y medio allí, termino en el psiquiatra, la verdad. Tienen cosas maravillosas. Son gente muy respetuosa con el espacio de los demás. Son gente muy respetuosa con el espacio público. Ellos no tiran un papel ni nada, ni van a vandalizar una papelera, ni nada por el estilo. Pero luego, a nivel de psicología, digamos, individual, yo creo que tienen una mentalidad muy perniciosa, ¿no? Ellos, por ejemplo, ir al psicólogo lo consideran como un baldón para una especie de vergüenza, ¿sabes? Hay muchísimo suicidio. Ellos cuando se
cuando se expresan con libertad es cuando van borrachos. O sea, tienen unos códigos sociales súper rígidos y es complicado. Para alguien como nosotros, yo creo que nos resultaría un país muy difícil. Y por lo que he hablado yo con españoles que viven allí, no es nada fácil. Ujú. Muy pocos aguantan demasiado tiempo. El choque cultural es muy importante. Pero bueno, es un país muy recomendable para visitar. Vale. Y que desde tu perspectiva también, siendo abogado y tratando con diferentes generaciones, que ya llevamos mucho tiempo trabajando, llevas 25 años, ¿cómo vas viendo a la gente joven hoy en día en el mundo del trabajo? De cara también un poco bueno, ¿qué podríamos recomendarles, ¿no? A la gente nueva que entra en un sector como la abogacía. Pues mira, yo creo que lo que tienes que tener es, primero, los pies en el suelo. Luego tienes que tener humildad. Y luego tienes que tener capacidad de frustrarte. Hay mucha gente que yo tengo la impresión, nosotros hacemos pues procesos de selección, etcétera, etcétera, y hay mucha gente que piensa que por el hecho de tener el grado, por ejemplo, sacado y un máster, ya la sociedad y la empresa ya te debe algo. Automáticamente ya tienes que tener un estatus, un sueldo, etcétera, etcétera, y que es sagrado. Tú tienes que partir ya de una base privilegiada. Y eso creo que es un error absoluto. Si algo yo considero es que a la gente no la puedes tener esclavizada, precisamente, volviendo a la novela. Tú a la gente la tienes que pagar un salario desde el minuto 1, además. Están prestando un servicio profesional, están aprendiendo, etcétera, etcétera. Pero tampoco puedes pretender cuando llegas a un trabajo que no tienes ningún tipo de experiencia laboral y realmente ningún tipo de conocimiento sobre la profesión a la que te vas a dedicar y a la que se supone que vas a dedicar las siguientes décadas de tu vida, pues si tienes que ir con humildad, con capacidad de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y ahora, volviendo a las redes sociales y todo esto, pues mucha gente se da por sabido ya en todo. Nosotros hemos tenido un caso de un chaval que nos dijo el primer día que llegó que de derecho de daños que no le explicáramos nada porque ya lo sabía todo. O sea, derecho de daños, que es una disciplina que te puedes imaginar lo que es. O sea, es desde que te parta un rayo la casa y reclamar a la aseguradora hasta que haya habido un perro que te muerde y te arre... O sea, la casuística de derecho de daños es inmensa, es infinita. Entonces, que alguien que no tiene ni idea, porque como cualquiera, cuando tú sales de la carrera no tienes ni puñetera idea de lo que es la profesión de abogado, ni supongo el resto de profesiones. Que ya te diga que no le expliquemos nada porque ya él lo sabe todo del derecho de daños, te da un poco la medida de lo que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que eso viene en parte porque hay un acceso tan masivo a cualquier tipo de información con las tecnologías actuales que a lo mejor lo que el chaval, la verdad es que no le pregunté lo que quería decirnos con eso, pero no sé si es que nos quería decir que él tenía la capacidad de acceder a cualquier tipo de conocimiento, porque no es así, para empezar. Hay una falsa sensación de conocimiento de que sabemos todo eso, que podemos tener todo al alcance a mano y que ya no nos hace falta nada más. Exactamente. ¿Cómo ves tú? Porque claro, otro tema que me interesa mucho siempre es el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo la ves tú dentro de la abogacía, incluso dentro de la sociedad en general? ¿Cómo ves que nos va a afectar esto? Bueno, pues tú sabes, cuando llegó la revolución industrial, hubo un movimiento, que no recuerdo cuál era, pero creo que era en la Inglaterra de Oliver Twist y tal, Mm. que lo que hacían era destruir las máquinas de las fábricas. Ujú. Pues algo de eso yo creo que hay. Es decir, ahora mismo la inteligencia artificial se ha metido como un elefante en una cacharrería y ha establecido unos miedos que seguramente sean exagerados. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y además ha venido para convivir con el ser humano. Yo creo que si se hace un uso inteligente, valga la redundancia, de la inteligencia artificial, puede ser una herramienta muy buena, muy buena. Es decir, yo ahí no veo el vaso medio vacío, yo lo veo medio lleno. Con todas las cautelas del mundo, con todos los filtros que haya que establecer, pero si una máquina, por ejemplo, en medicina, ¿no? Si la inteligencia artificial te permite interpretar imágenes radiológicas de detección de un tumor mucho mejor que el ojo humano,
pues a lo mejor hay que decir a los radiólogos, oiga, su labor ha sido maravillosa, ha salvado muchas vidas, no le digo que usted se vaya a la calle, pero a lo mejor se tiene que reciclar, a lo mejor lo que tiene que hacer usted es algún tipo de trabajo de auditar esas imágenes, esos resultados. Te he puesto un ejemplo totalmente coloquial. Pero y en la abogacía, porque claro, yo tengo la sensación de que enseguida que le preguntas algo a ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, enseguida te argumenta muy bien las cosas, y si tiene el conocimiento y es capaz de redactar y de argumentar bien, en la abogacía. Yo creo que tiene un papel preponderante. Nosotros lo usamos de manera recurrente, de hecho, en el despacho. O sea, una demanda, una contestación a la demanda, un interrogatorio, lo puedes preparar mucho mejor con inteligencia artificial que sin inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, el tema de la jurisprudencia, pues ahora mismo, hasta donde he podido comprobar, comete fallos. Te cita sentencias que no existen y cosas así. O sea, todo con cierta cautela y todo con... comparando las cosas, las conclusiones a las que te alcanza la IA, ¿no? Pero yo, personalmente, esa ha sido una revolución en la profesión, ¿eh? Plantearle, o sea, una demanda, decirle que te la revise, que te la corrija, que te la mejore y que realmente eso te lo haga una máquina en cuestión de segundos, pues es un gran avance. ¿Qué no hace la inteligencia artificial? No te pasa un juicio. O sea, la inteligencia artificial a ti te ayuda a redactar una demanda, pero la inteligencia artificial todavía no se pone la toga y no explica a un juez en una sala de vistas por qué te tiene que dar la razón en tu demanda o porque tiene que desestimar la demanda que te presentan, por ejemplo. ¿Y podríamos llegar a ese escenario? A ver, yo espero que no, porque realmente eso sí que sería bastante aterrador. Es decir, que al final la justicia se imparta por máquinas, pues lo que ocurre es que si eso pasa, pues no se me ocurre qué podríamos hacer. Soy sincero, ¿eh? O sea, si eso ocurre, yo ya estoy un poco mayor, ya no me asusta tanto, pero realmente si llega el punto en el que sea una máquina la que dicta sentencias, la que imparte justicia y la que considera si unas... eso tendría que a lo mejor un informático o alguien más técnico decirte si tiene esa capacidad, que puede ser, ¿eh? Puede ser. Lo que sí que está... O sea, lo que tiene ahora mismo la inteligencia artificial en la capacidad es de crear un argumentario, de darte argumentos sólidos, porque tiene antecedentes, tiene acceso a millones de casos, entonces te puede desarrollar una doctrina jurídica y exponértela con total... Lo que ocurre es que el caso concreto, aplicar eso al caso concreto hasta el punto de decir, el que tiene la razón es este... La interpretación, ¿no?, de la ley, de alguna manera. Eso yo lo veo más complicado, ¿eh? También te digo una cosa, la inteligencia humana se demuestra día a día que es muy falible y, por supuesto, las sentencias son otro ejemplo más de eso. Entonces, pues yo qué sé, no sé dónde escuché yo, de una manera un poco trabajada, a nivel teórico, que si nos gobernara una inteligencia artificial nos podría ir mejor, porque te quitas mucho componente discrecional, todo el tema de la corrupción que hemos hablado antes, o sea, te quitas una serie de fenómenos que son estrictamente humanos, que son pecados venales o capitales y que una máquina no va a tener. O sea, tú una máquina a priori no la puedes corromper, ¿sabes? Pasa es que es un escenario que da un poco de miedo. A mí eso me acojona. A mí eso a mí ese mundo no me gustaría verlo, ¿sabes? Y para ir cerrando un poco, Javi, las siguientes novelas, porque esto es una trilogía, ¿no?, lo que presentas hoy, Venenum in Urbe. ¿Cómo pasamos, de una cosa a otra? Es que estamos hablando dos amigos al fin y al cabo, ¿eh? Nos falta el botellín. Ahora lo sacamos. Ahora lo sacamos. Cuéntanos un poco de las siguientes novelas, si nos puedes anticipar algo. Sí, pues, a ver, las dos novelas ya están hechas. Ya están escritas, están editándose y están maquetándose. Sí, ya están redactadas y tal. Bueno, siempre con lo de la edición pues puedes quitar alguna cosita, añadir alguna otra cosa y tal. Pero ya están escritas. Lo que ocurre es que a nivel editorial queremos mantener un poco la intriga. Como es un thriller, pues queremos que el lector tenga intriga, tenga ganas de leer más, tenga que esperar un poquito. Y en 2026 van a ir saliendo. Yo creo que esta ha salido en diciembre de 2025,
pues a lo mejor en marzo, abril del 26 está la siguiente y para finales del 26 la tercera. Ujú. Y con eso cierro el ciclo. La segunda trilogía se desplaza el foco de Roma a Hispania, al sur y al norte. Y la tercera se desplaza a Egipto y termina en Roma. Ujú. Eso es lo que te puedo adelantar. Y me decías que esta primera edición o este primer libro Uh-huh. se está vendiendo muy bien. Se está vendiendo muy bien, además es que es el boca a boca. O sea, esto no lo edita Planeta, ni, ni una multinacional de Penguin, ni nada por el estilo. O sea, soy yo, mis amigos, que el boca a boca está siendo increíble. O sea, está funcionando como un vector ahí de comercial que yo no me podía ni imaginar. Y una de las cosas más maravillosas, porque dudo mucho que a mí esto me vaya a retirar la escritura. O sea, no va a ser un bestseller mundial, ojalá, pero lo dudo infinito, la verdad. Pero ha habido una corriente de cariño, una corriente de afecto y de interés que a mí me ha sobrecogido, porque cuando tú dices a alguien, sin ser escritor, pues yo no, o sea, he escrito 3 novelas, pero yo no me considero escritor. Es que creo que no lo soy realmente. Ojalá lo... Todavía. Cuando tú a alguien le dices, oye, he escrito una novela histórica, soy abogado, pero es una novela de hace 2000 años, léela, pues la gente que te quiere mucho, pues te la compra por compromiso, si es que es así, o sea, no nos vamos a llevar a engaño. ¿Cuál es el punto maravilloso de este proceso? Que la gente que te lo ha comprado por compromiso te escribe, te llama y te comenta, joder, me ha encantado la novela, me tiene atrapado, me la he leído en 2 días, todo esto. Y eso es lo que mola muchísimo de esto. Y es lo que a mí, como experiencia vital, me ha supuesto una sorpresa de las mejores de mi vida, la verdad. Ujú. Y hablamos de la ilusión. Antes te decía, oye, pues tú me decías, ¿qué es lo importante? Pues yo creo que tener ilusiones, macho. Yo he encontrado aquí el nicho mío para ilusionarme ha sido escribir la novela, publicarla y desde luego continuar con el proceso de creación de personajes, etcétera, etcétera, que me ha parecido maravilloso. ¿Por qué? Porque también la novela creo que llega, la ficción en general, también llega a sitios donde la realidad pura y dura, donde la realidad objetiva no llega. Es decir, tú puedes tener datos, puedes tener pleitos, puedes tener reuniones, pero hay un punto del ser humano que yo creo que se encuentra en las bellas artes. Lo encuentras en la música, lo encuentras en la lectura, lo encuentras en la escultura, en muchas cosas. No. Y si queremos tener una vida lo más integral posible, yo creo que es importante que cuidemos eso. No solo ver cosas por Instagram o escuchar Claro. noticias agradables o desagradables y tal, sino un poco volver a lo que nos ha hecho hombre, a lo que nos ha separado de las bestias, que es el intelecto, y volver a trabajar un poco la cabecita. Ujú. Dedicar un poco de tiempo. Cuando estás en el sofá puedes hacer muchas cosas. Una de ellas es ponerte con el móvil, cosa que yo hago, por supuesto, te pones a leer, a ver tal. Pero si dedicas un poquito de tiempo a escuchar a lo mejor a los Rolling Stones, a leer un libro, a ver una peli hecha con la pasión de los años 60, pues eso creo que es muy bueno. Y eso creo que no lo debemos perder. Ujú. Tú decías antes que no eres escritor, pero tú eres un gran lector y un gran conocedor del mundo de Roma y de un poco la historia antigua, ¿no? O sea que, Sí. que no eres escritor, pero vamos... hay No soy un escritor bagaje ahí. profesional, podemos decir, ¿no? Pero hay un Estoy camino de ello, ¿eh? Pero bueno, que hay un bagaje ahí detrás y una Sí, inquietud y una cultura ahí que se ve muy bien reflejada en el libro. Sí. O sea, a ver, yo como anécdota te puedo decir que cuando fui a la Autónoma a a empezar las carreras, Ujú. antes, ¿no recuerdas que había unas instancias en papel, como papel cebolla, así como que se quedaban grabado? Yo tenía dos instancias de esas, y en una rellené historia y en otra rellené derecho. Y una lucecita, que era la voz de mi padre, me dijo, con historia no te ganarás la vida. Y le hice caso. Y no me arrepiento, ¿eh? O sea, realmente, a mí derecho, ya te lo he dicho antes, me ha encantado. O sea, a mí el derecho romano, por ejemplo, cuando la gente dice, no habrá verano sin romano, es una frase hecha, ¿no? A mí me encantaba. Yo tenía un profesor que era un apasionado de su disciplina y es una de las cosas que a mí me
más me gusta de la historia. Cuando vas a ver el acueducto de Segovia, o cuando vas a ver el teatro de Mérida, o vas a ver cualquier, yo qué sé, unas trincheras de la Segunda Guerra Mundial, cuando eres capaz de transportarte y ver cómo podían estar combatiendo ahí, cómo podían estar negociando pleitos en una basílica, ¿sabes? O sea, son cosas que yo las veo. O sea, yo las veía de niño, yo me las imaginaba de adolescente, yo me las imaginaba de joven, pero es que las sigo viendo. Y eso es apasionante, ¿sabes? ¿Sabes? De las cosas que más me ha gustado cuando he viajado a Roma es el típico libro que hay de cómo están determinados sitios en este momento, y una transparencia por encima de cómo era antes. Y esa capacidad de imaginar y de ver el mundo con tu imaginación, ¿no? De cómo era hace 2000 años, me parecía alucinante. Es alucinante. De hecho, yo, por ejemplo, tengo algún libro todavía, debo tener como 7 o 8, de historia universal para niños. Y eran como en formato cómic, te ponían escenitas a lo mejor del antiguo Egipto dando de comer a las ocas, los egipcios, ¿no? Me flipaba. O sea, yo era un poco friki también, ¿eh? O sea, yo no te digo que sea normal eso, pero yo para Reyes y tal, es que me pedía libros de historia. O sea, era una cosa un poquito rara. Y derecho tiene su punto también histórico, el derecho. O sea, cuando tú te pones una toga a día de hoy para subirte a un estrado en un tribunal de justicia, eso es Roma. Claro. O sea, yo no es que me piense que soy Cicerón cuando te pones una toga para defender unos intereses, una negligencia médica. Pero, coño, es que yo creo, el ámbito jurídico, yo creo que es lo más cercano que tenemos a día de hoy a la antigua Roma. Tenemos expresiones jurídicas que son latinas 100%. Además es que el latín tiene una cosa que, aunque está totalmente desprestigiado, o más que desprestigiado, está abandonado por cualquier ministerio de cultura y por cualquier plan de estudios, hablando un poco de que, oye, que no siempre el Estado va a hacer lo que a ti te conviene, ¿sabes? Tienes que tener ese punto crítico. Pues el latín tiene algo maravilloso, y es que creo que ahora mismo lo más cercano podría ser en inglés, y es que recoge de una manera muy sencilla y muy cortita conceptos muy abstractos. Entonces, eso es maravilloso, porque eso para el lenguaje jurídico es esencial. Tú tienes que ser capaz de transmitir algo con sencillez. Hay mucha gente que hace escritos rimbombantes. No, eso es una gilipollez. Si quieres ser un buen abogado, tienes que ser claro, ser técnico, pero que el juez, que está harto de ver 15 pleitos en una mañana, no puedes ir a marcarte aquí un vals. No, tienes que ir a ser exactamente. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, una expresión jurídica que se sigue utilizando a día de hoy. Iura novit curia. El tribunal conoce el derecho. ¿Qué te viene a decir? Oye, que no me cuentes historias, que yo ya sé la ley que voy a tener que aplicar. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? No sé esto que ha venido. Joder, sí, genial. Pero me gusta mucho escucharte. O sea, y además me traslada mucho a ese momento y a algo diferente. Creo que el principio de la entrevista ha ido de menos a más. He sentido un poco... Es que la primera vez que me entrevista... me está entrevistando encima un pedazo de amigo. La primera vez que te entrevisto con agua. Sí. Vale, Javi, pues no quiero tampoco alargarlo mucho más. La última pregunta que te hago, porque me gusta terminar también un poco con eso, es, después de este proceso de haber escrito un libro, de lo que hemos estado repasando, esta comparación entre la Roma clásica y el mundo actual, un aprendizaje en lo personal, ¿qué aprendizaje te llevas de todo esto? Pues que creo que la vida es muy bonita, que somos unos privilegiados por vivir, pese a todo, por vivir donde vivimos, que tenemos que ser ciudadanos, también eso está muy vinculado a Roma. Tú no puedes ser un ente pasivo. O sea, lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en la urbs, lo que ocurre en la ciudad, te afecta. Entonces, deja un poquito el móvil, deja un poquito de ver gilipolleces y céntrate en cosas que no te pido una heroicidad, te pido que seas un poquito consciente de decir, oye, esto. Y creo que si conseguimos una sociedad que se fortalezca, que sea consciente de que tenemos mucho por hacer todavía, cada uno en nuestra pequeña parcela, pues vamos a tener un mundo todavía más maravilloso y una sociedad mejor, y soy optimista. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por el rato que me has dedicado, que ha sido súper interesante, y la verdad que lo disfruto un montón. Pues ¿qué te voy a decir? Que muchísimas gracias a ti, que eres un crack, que me gustaría decir a todos tus oyentes y video oyentes que una persona como tú
pues son los que hacen las sociedades mejores y que para mí ha sido un verdadero honor y una gran alegría pues, este rato, estar contigo. Vamos a cortar que me voy a poner a llorar. Muchas gracias, Javi.